Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hacer la clase de hemorragias, ¿ok? La asesoría número 9. Tenemos aquí el contenido que vamos a ver hoy, que es definición, fisiopatología, clasificación, manejo de hemorragias, hemorragias exteriorizadas y shock hipovolémico. ¿Listo? Como siempre, tenemos una pregunta de la clase pasada y dice, sobre el politraumatizado, marcar lo correcto. ¿Quién me puede decir la respuesta correcta a esta pregunta? Si es que alguien quiere participar. La primera, Ya puede ser, vamos a revisar. ¿Hay más que tenga otra respuesta? A ver, vamos a ver las opciones, ¿listo? La primera dice, uy, en el trauma múltiple existe compromiso de vida. Nosotros vimos la semana pasada la diferencia entre trauma múltiple y politrauma, ¿cierto? Trauma múltiple eran diferentes lesiones en varios órganos o a varias áreas de nuestro organismo sin que afectara nuestra vida, ¿ok? Y no hay compromiso de vida. Sin embargo, en el politrauma es un trauma múltiple que tiene compromiso de vida, ¿ok? Por eso no podría ser la primera, ¿ok? No es la correcta. La número 2 dice, una quemadura o una lesión ambiental no pueden ser considerados como politrauma. Esa es incorrecta porque sabemos que las quemaduras de gran porcentaje de superficie corporal quemada pueden ser consideradas politrauma, ¿ok? Dice, es la causa de mortalidad que explica el 20% de todas las causas de muertes a nivel mundial. Sí, esa es la correcta, ¿ok? No recuerdo si lo mencioné en la clase pasada, pero si no lo mencioné, ahora se los digo, que el politrauma, por la cantidad de accidentes que hay todos los días, por la cantidad de muertos que eso se involucran, es una de las causas altas de mortalidad en nuestro planeta, ¿ok? Casi igual que la tuberculosis y otras enfermedades. ¿Listo? Esa sería la respuesta correcta. Vamos a ver las demás opciones para ver por qué no son, ¿ok? El politraumatizado es la lesión de más de un órgano o sistema que no tiene amenaza para la vida. Esa es incorrecta porque sí tiene amenaza para la vida. Y la última dice, la cinemática del trauma es un proceso de suposición empírico y no llega a conclusiones fidedignas. Esa es incorrecta porque la cinemática del trauma nos ayuda mucho a poder determinar qué se ha lesionado a este paciente en el accidente. ¿Listo? Entonces esta no es. Sería la tercera. ¿Ok? Ujú. Ahora sí, con el tema de hoy día, vamos a ver qué son las hemorragias. En sí, las hemorragias son salida de sangre debido a una ruptura de un vaso sanguíneo. Y esta ruptura del vaso puede ser de forma espontánea porque el vaso, su musculatura es débil, o por un traumatismo, por un corte, un accidente, etcétera. A mayor pérdida de sangre por esta ruptura del vaso, hay un mayor riesgo de shock, ¿ok? Siempre recordar esto. Mayor pérdida de sangre, mayor riesgo de shock. Ahora, vamos a ver un poquito nada más algo rápido sobre fisiopatología de la hemorragia. Las hemorragias pueden ser resultados de trastornos plaquetarios, de trastornos de defectos de la pared vascular, de trastornos de la coagulación o trastornos adquiridos, ¿ok? Como trastorno plaquetario, las plaquetas lo que se van a encargar es de coagular la sangre, ¿ok? Entonces nosotros puede haber un defecto en producción de plaquetas, lo que significaría una lesión a nivel de la médula ósea, ya que aquí, o sea, nosotros tenemos nuestro huesito, digamos que este es un hueso. A ver.
Ya, digamos que es nuestro, parece más un fémur, digamos, ¿ok? Entonces, nuestra médula ósea que está por aquí adentro se encarga de producir las plaquetas. Por lo tanto, si hay un trastorno en plaquetas, depende tanto si hay un defecto de producción o vaya un aumento o una disminución de estas, es porque puede haber una lesión en la médula ósea, ¿ok? ¿Qué causan esos trastornos? Pues puede ser por radiación, por fármacos, insuficiencia de la médula o alguna invasión medular por eh, una neoplasia, ¿ok? Por trastornos de defectos de la pared vascular, es porque, como les digo, el vaso sanguíneo ya no tiene la misma fortaleza para poder, digamos, resistir este volumen de sangre que pasa constantemente por ella, ¿no? Entonces, se puede romper. Estas pueden ser causadas por el envejecimiento, por deficiencia de vitamina C, que, por ejemplo, puede causar también el escorbuto, el acúmulo de colesterol, defectos en la formación de colágeno, los cuales pueden alterar la estructura de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Un trastorno por defecto de la pared vascular puede ser causado por el SUH o el síndrome urémico hemolítico, que es causado por una bacteria, en el cual va a haber una destrucción de glóbulos rojos, ¿ok? Por eso se llama hemolítico, porque hace lisis de glóbulos rojos. Eso también va a causar insuficiencia renal y trombocitopenia, que es baja cantidad de plaquetas, ¿ok? Y enfermedades autoinmunes como la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿ok? Tenemos trastornos de coagulación que son deficiencia de los factores de coagulación y estas son hereditarias, ¿ok? Son trastornos hereditarios, los que vemos aquí. Hereditarios recesivos, si no me equivoco. Eso lo van a ver más adelante en embriología, como son los enfermedades hereditarias recesivas. Tenemos la hemofilia A, B y la enfermedad de von Willebrand, que son los más, digamos, los que más se ven. Y eso, porque también algunos son muy raros, pero son los que en mayor proporción se han visto. La hemofilia A se da por deficiencia del factor 8, factor 8. La hemofilia B por el factor 2, si no me equivoco. No, 9, factor 9. E igual la enfermedad de von Willebrand por deficiencia del factor 8. Esos factores de coagulación, que es lo que van a ayudar a que la sangre se mantenga, como lo dice, pues coagulada, ¿ok? Y que no se formen trombos, ¿ok? También evitan la formación de trombos. Trastornos adquiridos, tenemos por ejemplo la deficiencia de vitamina K, que esta va a afectar a la producción de factores de coagulación 2, 9 y 10. Las hepatopatías y la coagulación intravascular diseminada, que va a ser por deficiencia de fibrinógeno, que es un componente que tiene nuestra sangre para mantenerla coagulada. Y esta deficiencia de fibrinógeno puede ser causada por alguna mordedura de una serpiente, por una falla orgánica múltiple o por el síndrome hemofagocítico, ¿ok? Y por una transfusión masiva, por ejemplo, digamos que tenemos un paciente politraumatizado que llega a emergencias con una pérdida sanguínea de 3 litros a 4 litros y que nosotros le vamos a reponer sangre, digamos, ¿no? Pero este paciente, al haber perdido tanta cantidad, seguramente es lo más probable que haya perdido también una gran cantidad de plaquetas. Entonces, nosotros al hacer la transfusión sanguínea, solamente, en su mayoría, transfundimos glóbulos rojos. No pasamos plaquetas o plasma que contengan estos factores de coagulación para que la sangre pueda mantenerse, ¿ok? Entonces, al pasar solamente glóbulos rojos, la hemorragia va a continuar. ¿Listo? Tenemos que también pasar plasma. Por eso, la transfusión masiva sin el paso de plasma a través de las vías parenterales puede causar una hemorragia. ¿Listo?
Ahora, vamos a ver las clasificaciones que tienen las hemorragias. Hay según su naturaleza, que son las externas, internas y las internas, se van a dividir en cavitaria. Las cavitarias se van a subdividir en exteriorizables y no exteriorizables. Y luego tenemos las intersticiales. Las externas, como les dice su nombre, es la salida de sangre directamente al exterior. Pueden ser producidas por un corte, por traumatismos directos, etcétera. ¿Listo? Acá tenemos en esta imagen, esta es una externa. Las internas son cuando la sangre va a quedar dentro de nuestro organismo, no va a tener un lugar por donde salir. Bueno, es porque no tengo un lugar por donde salir, perdón. Es porque se va a causar por dentro de nuestro organismo y nosotros no vamos a poder evidenciar que hay una salida de sangre, ¿ok? Y es causada por impactos contundentes. Como les decía, tenemos las cavitarias y las intersticiales. Las cavitarias es que, como dice su nombre, se van a vertir, la sangre se va a vertir en una cavidad, ¿ok? Una cavidad natural que nosotros tenemos. Y tenemos las exteriorizables y las no exteriorizables. Las primeras son caracterizadas porque esta sangre va a salir por orificios, bueno, por contactos con orificios naturales, van a salir al exterior. Puede ser tanto por la nariz, por los oídos, por la orina, por los genitales, por el recto, etcétera. ¿Listo? Las no exteriorizables van a quedarse en cavidades, la sangre se va a quedar en cavidades que no tienen contacto con el exterior. Por ejemplo, una hemorragia cerebral. ¿Listo? Las intersticiales son sangre acumuladas en sitios donde no hay cavidades naturales. Aquí tenemos los hematomas, las petequias y la equimosis. Más adelante vamos a ver la diferencia entre estos tres. ¿Listo? Cuando veamos cómo manejarlos. Luego tenemos, según su procedencia, tenemos las capilares, venosas y las arteriales. Las capilares son las que va a sangrar solamente los vasos superficiales, ¿ok? Vasos superficiales, es decir, los capilares. Esos se controlan fácilmente, ya que son pequeños puntos que están sangrando y se caracteriza por ser la hemorragia en sábana. Es decir, que cuando uno, por ejemplo, hace un corte ligero y empieza a sangrar, la hemorragia va a quedar alrededor de la herida. Va a ser como una hemorragia alrededor, ¿no? Si no me equivoco, es de napa, en napa, de capa. Pero hemorragia en sábana es mejor para que recuerden, ¿ok? Se controla fácilmente. Lo que le va a poner un poquito en similitud con la venosa es que también la venosa va a presentar hemorragia en sábana, sin embargo no en la misma cantidad que los capilares. Así que la hemorragia capilar es la principal hemorragia en sábana. Eso ténganlo en cuenta porque sí ha venido bastantes veces en los exámenes, ¿ok? La hemorragia venosa va a ser, o pues como le dice su nombre, en las venas que nosotros presentamos. Como sabemos, las venas traen sangre desoxigenada hacia el corazón, ¿ok? Entonces, esta sangre va a ser oscura porque tiene dióxido de carbono, no lleva oxígeno a comparación de la sangre arterial. Por lo tanto, la sangre va a ser color rojo oscuro, ¿ok? Sangre rojo oscuro. Uy. Tu salida es continua, es decir, que no va a ser tan excesiva, bueno, puede ser excesiva, ¿ok? No es que no va a ser tan exageradamente visual, no, visualmente exagerada, ahí está, visualmente exagerada. Y con una presión local puede calmar la hemorragia, ¿ok?
salida continua, compresión local. Como les dije, también hace hemorragia también en sábana, pero no a comparación como la capilar, ¿ok? Pero esa es la principal. Listo. La hemorragia arterial, como les digo, las arterias llevan sangre oxigenada del corazón a todo el cuerpo. Entonces, esta sangre oxigenada va a ser roja brillante, ¿ok? Sangre rojo brillante. Su salida va a ser pulsátil, ¿ok? O como les dice, al compás del pulso. Y esta es con fuerza, a chorros, es mucho más masiva que la sangre venosa, ¿ok? Y esta, si no se trata, puede llevar a la muerte, también dependiendo en dónde haya sido la lesión de la arteria, ¿ok? Puede llevar a la muerte, ¿listo? Mm. Y ahora tenemos, según su clasificación, bueno, pero según la gravedad, tenemos a las leves, moderadas, graves y muy graves. Las leves es cuando hay una pérdida menor a 500 mililitros de volemia o 500 mililitros de sangre. La moderada es entre 500 mililitros a 1 litro y aquí se va a perder entre el 10 al 15% del volumen de sangre. Las graves es entre 1 litro a 1,5 litros. Se pierde del 15 al 30% del volumen de la sangre y se puede dar un inicio de un shock hipovolémico. En las muy graves, perdón, hay una pérdida entre el 1,5 litros a 3 litros de sangre, entre el 30 al 60% del volumen de sangre que nosotros presentamos, y ya aquí sí hay un shock hipovolémico. Como les decía al inicio, a mayor pérdida de sangre, es un mayor riesgo de shock hipovolémico. Aquí es una gran cantidad del porcentaje total de sangre que nosotros presentamos, entonces ya se podría indicar que está teniendo un shock hipovolémico este paciente. ¿En qué momentos podrían haber hemorragias leves? Pues tal vez en una hemorragia por rotura de base de cráneo, una moderada por fractura de cúbito, uy, de cúbito, de radio, de los huesos del pie también. Más que nada por la calibración de los huesos que tienen, ¿no? Que son un poco más delgados que los huesos a comparación del húmero, del fémur, que son mucho más anchos y que pues al romperse, al fracturarse, pueden eliminar más sangre. Los graves, pues puede, como les digo, tibia, peroné, uy, no, peroné, húmero, ¿listo? Y ya muy graves, pues las fracturas, por ejemplo, de pelvis, de fémur, un hemotórax incluso, y un hemoperitoneo. Y aquí viene la segunda pregunta. Dice, un hombre de 35 años se presenta en el servicio de urgencias tras sufrir un accidente automovilístico. En la exploración física se observa una herida en la parte lateral de la pierna con sangrado moderado. Al presionar alrededor de la herida, el sangrado parece aumentar y la sangre es de un color rojo brillante y de manera pulsátil. ¿Qué tipo de hemorragia presenta este paciente según la descripción? ¿Quién me podría dar la respuesta correcta a esta pregunta?
¿Alguien sabe, chicos? A ver, vamos a ver, nos está diciendo que la sangre que sale por la herida es de color rojo brillante y de manera pulsátil. La venosa no es color rojo brillante, es color oscuro y no sale de forma pulsátil, sino sale de forma continua. La capilar no es en grandes cantidades, no nos está hablando, nos está hablando de una herida externa, entonces no puede ser una hemorragia interna, por lo tanto la respuesta es hemorragia arterial. ¿Ok? Listo. Ahora, el manejo de las hemorragias. Probablemente han escuchado mucho sobre el uso del torniquete, cómo se pone y todo lo demás. En estos casos del manejo de hemorragias, el torniquete es la última instancia, el último recurso que tenemos que utilizar. Vamos a ver por qué luego, ¿ok? Para el manejo de hemorragias externas, lo primero que tenemos que hacer es presión directa en la herida. Con apósitos estériles vamos a ponerlos directamente, como les digo, sobre la lesión. Y si este apósito se llena de sangre, no sacar la gasa, sino poner otra encima, porque si sacamos, podríamos empeorar la hemorragia. ¿Ok? Entonces, nada más ponemos uno encima y si se sigue ensuciando, ponemos más encima, nunca sacarlo. ¿Ok? Si esa presión directa no funciona, uy, si no funciona, se continúa con elevación del miembro afectado. Si es el brazo, pues levantamos el brazo. Si es la pierna, levantamos la pierna para que por gravedad la sangre deje de llegar a las partes más lejanas del cuerpo y que la hemorragia disminuya. Obviamente continuando con la presión directa sobre la herida. ¿Listo? Si esto no detiene la hemorragia, pasamos al siguiente. Si no funciona, a presión de arteria principal. Por ejemplo, si tenemos una herida en el antebrazo y ya hicimos la presión directa, no para la hemorragia, hemos hecho la elevación del miembro, no para la hemorragia, tenemos que hacer una presión de la arteria principal. La arteria principal más cercana al antebrazo es la arteria braquial, ¿ok? Puede estar un poco lejos, pero no podemos arriesgarnos a hacer presión en la arteria radial en este caso para detener una herida en el antebrazo. Así que mejor hacerlo en una arteria con un poco de mayor calibre, ¿ok? Entonces, pasamos al hacer la presión en la arteria principal. ¿Listo? Si esto no funciona, aquí ya tenemos que acudir al torniquete. Pero primero vamos a ver los puntos de compresión arterial, ¿ok? Tenemos la arteria facial. ¿Listo? Y es esta de aquí. Uy, muy grueso. La arteria facial. Si es que hubiera alguna herida de la cara por debajo del ojo. Esa está por encima del ángulo de la mandíbula, por ahí transcurre la arteria facial, ¿ok? Tenemos la arteria, bueno, vamos a ir en orden. La arteria temporal, si es que hubiera alguna herida del cuero cabelludo o en la sien, esta arteria está más que nada, como lo vemos ahí, en la parte de la frente, ¿ok? Perdón, chicos. Bueno, se podría especificar más un poco en las sienes, ¿ok? Aquí. Y esta, si es que hubiera una herida en el cuello, pues tenemos la arteria carótida, que es una arteria de bastante calibre, ¿ok? Tenemos la arteria subclavia, que es un poco más difícil de comprimir,
¿ok? Así que la compresión de la arteria subclavius tiene que ser desde la parte de arriba y de la parte de abajo para hacerla como un gancho para clamparla, ¿ok? Luego tenemos aquí la arteria braquial, la arteria radial, bueno, como les decía, ¿no? Si hay la arteria braquial, pues en herida del codo o del antebrazo. Si hay una herida de la mano, es la arteria radial. Si es que hay una herida en el muslo, es la arteria femoral. Sí, no, todavía no femoral, ilíaca. Si hay una herida en la parte superior de la pierna, femoral. Si hay una herida en la parte inferior de la pierna, es la arteria poplitea. Está detrás de la rodilla. Y si hay una herida en el pie, la arteria pedia o la arteria tibial anterior. En ese caso, puede que sea la tibial anterior, pero vamos a decir que es pedia, ¿ok? Entonces tenemos todos los puntos anatómicos de las arterias, que pueden ser las arterias principales para la compresión en caso de hemorragias, ¿ok? Como les decía, si es que ninguna de las alternativas que hemos hecho anteriormente funcionan, tenemos que ya acudir al torniquete. Como les decía, solamente en situaciones extremas. Cuando han fracasado todos los pasos que hemos realizado anteriormente, se utilizan el torniquete. ¿Ok? Cuando hay una amputación traumática del miembro, puede ser tanto inferior como superior, o cuando se libera un miembro aplastado. ¿Ok? Después de 30 minutos, si no me equivoco, luego de 30 minutos. ¿Cuándo aplicarlo? En miembros de hueso único, es decir, en el fémur, o sea, que no está junto o articulado con otro hueso en la misma parte anatómica, ¿no? En el muslo tenemos pues solamente el fémur, en el brazo tenemos el húmero, ¿ok? No puede ser la pierna, porque la pierna tenemos dos huesos que están articulados, que son el tibia y el peroné, por encima de la herida, nunca en la herida, ni tampoco en articulaciones. No puede ser en la articulación del codo, ni en la articulación de la rodilla, ¿ok? Y tampoco tocar los bordes de la herida. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a ver cómo se hace un torniquete. En la imagen tenemos que, bueno, en el caso de que no haya el material, porque hay un material específico para hacer torniquetes, que lo traen ya cuando viene la ambulancia y ahí lo tienen, pues, ¿no? Pero en el caso de que no, y estuviéramos en una ocasión de emergencia y tenemos que hacerlo, lamentablemente tenemos que hacerlo como último recurso, pues con una tela y un palo, una rama, un lapicero, cualquier cosa, podemos que sea em, así, bueno, con esta forma, lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, agarramos un pedazo de tela que sea lo suficientemente largo para poder hacer de 2 a 3 nudos y primero vamos a anudar, como vemos en la imagen, de esta forma, ¿ok? Luego colocamos, como les digo, una rama, un palo, un lapicero en medio del nudo y amarramos el nudo para que sea como, digamos, ¿han visto esos caños que tienen como para que ustedes giren así? Ya, de esa forma, ¿ok? Entonces, cuando ya hemos amarrado el palo, vamos a girar el torniquete. Como les decía, como si fuera un caño, vamos a cerrarlo para que este haga presión sobre el área afectada, ¿ok? No en la herida, sino más arriba. Y de nuevo lo volvemos a amarrar, ¿ok? Y así es el torniquete, es fácil, eso lo van a hacer en la práctica.
Y como les digo, pues este es en el caso de que no tuvieran el equipo especial para el torniquete, ¿ok? Ahora, ah, me había olvidado de decir, nunca aflojar el torniquete, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un torniquete, lo que vamos a hacer es detener en su mayoría el flujo sanguíneo de las partes debajo del torniquete. Entonces, esas partes, esos tejidos no están teniendo la correcta perfusión sanguínea que deberían tener. Entonces, estos, al no tener esta sangre que llegue oxigenada a poder continuar con su vitalidad, va a empezar a necrosarse de a pocos, ¿ok? Esa necrosis va a mantenerse en ese lado debajo del torniquete si es que nosotros no aflojamos el torniquete. Pero si lo aflojamos, esa necrosis, bueno, va a pasar la sangre de nuevo y se va a unir a esta necrosis, se va a unir al torrente sanguíneo y por las venas va a regresar. Entonces, eso puede causar una mayor lesión que la misma hemorragia que está teniendo el paciente. ¿Ok? Por eso nunca debemos aflojar el torniquete. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, la tercera pregunta dice, marque lo correcto sobre el uso del torniquete. Es el primer paso para el control de las hemorragias. El torniquete se afloja después de tener la hemorragia para restaurar el flujo sanguíneo normal. El torniquete se debe aplicar directamente sobre una articulación o se utiliza en situaciones extremas como amputación traumática de un miembro. ¿Quién me puede dar la respuesta correcta de esta pregunta? La cuarta. Exacto. Muy bien. Gracias. La cuarta. Es el primer paso para el control de las hemorragias. Hemos dicho que no. Es el último paso, el último recurso. ¿Ok? El torniquete se afloja después de tener la hemorragia para restaurar el flujo sanguíneo normal. Hemos dicho que no por la gran posibilidad de que la necrosis se extienda, ¿ok? El torniquete se debe aplicar directamente sobre una articulación. No, ya lo había dicho anteriormente. Algo que me olvidé también de poner es que siempre tenemos que anotar la hora en la que se colocó el torniquete. ¿Listo? Eso lo tenemos que poner en un cartelito y ponerlo adelante del paciente para que también cuando lleguen los paramédicos sepan que este paciente tiene un torniquete y que a qué momento se le puso. ¿Ok? Listo. En el caso de hemorragias internas, nosotros no podemos determinar que este paciente está teniendo un sangrado dentro del organismo. Entonces, por lo tanto, tenemos que nosotros, mediante la prueba del llenado capilar, podemos determinar si es que este paciente está teniendo un shock hipovolémico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el llenado capilar, ya sabemos, se demora más de 2 segundos, es que este paciente puede estar entrando en shock. ¿Listo? Las hemorragias internas son mucho más peligrosas que las externas porque no son visibles, ¿ok? Nosotros podemos sospechar de esas hemorragias si es que hay fracturas, ha habido algún accidente o si son espontáneas, de repente por por alguna úlcera que está causando una úlcera estomacal, por ejemplo, que puede estar causando una hemorragia interna. Estos pacientes incluso pueden notarse un poco pálidos por la pérdida de sangre interna. Hay que mantener a estos pacientes abrigados para evitar hipotermia, los pies en alto y la cabeza más baja que el corazón para que la gravedad pueda hacer su trabajo y que la sangre regrese, tenga un buen retorno sanguíneo. ¿Listo? Liberar ropa apretada porque tal vez eso es lo que también está causando que la sangre regrese correctamente y un traslado inmediato al hospital. ¿Ok?
Y ahora vamos a ver las hemorragias internas, también exteriorizables, ¿ok? Como les decía, que son, bueno, las cavitarias exteriorizables que van a salir al medio externo por un orificio natural. En este caso, primero tenemos la otorragia. Como lo dice su nombre, oto, de oído, es la salida de sangre a través del conducto auditivo. Tenemos tipos que son con traumatismo craneal o sin traumatismo craneal. Con traumatismo craneal puede ser que haya habido una fractura de base de cráneo. Esta es bóveda de las cejas hacia abajo hasta el mentón, es base de cráneo. Entonces, si hay una fractura de base de cráneo, puede que haya una otorragia, ¿ok? Puede que sea un indicio de una fractura de base de cráneo, porque también hay otros signos que vamos a ver en, en otra clase, que va a ser sobre traumatismos craneales, en las que vamos a ver los demás signos que pueden indicarnos una fractura de base de cráneo. Pero ese es uno de los signos, ¿ok? Y sin traumatismos craneales, pues que haya tal vez alguna herida dentro del conducto auditivo externo que pues haya causado esta hemorragia, ¿ok? Siempre hay que tener cuidado con esas hemorragias porque en su mayoría son por fracturas de base de cráneo, ¿ok? El tratamiento es no taponar la hemorragia, no poner nada que detenga que su salida sea continua, siempre mantener la posición lateral estable sobre el oído y movilización en bloque, con sumo cuidado, porque como les digo, la mayoría de estas se relacionan con fracturas de cráneo, de base de cráneo, ¿ok? Luego tenemos la epistaxis, que en su mayoría a varios les ha podido pasar, que es el sangrado por la nariz. Y tiene tipos también, por alguna rotura de una arteriola, por haber estornudado muy fuerte, se ha roto un vasito y eso hace que ha podido sangrar. Sintomática, es decir, que nos puede dar un indicio de que tenemos alguna enfermedad, puede ser un síntoma de algo, ¿ok? Traumática por un golpe o por lesiones internas de cráneo, como les decía también, ¿no? Por una fractura de base de cráneo también puede haber una epistaxis, ¿ok? El tratamiento, pues yo desde pequeña siempre he visto que mucha gente hace que las personas que tienen epistaxis mantengan la cabeza hacia atrás, elevada, o sea, que la manden hacia atrás, pero yo digo, por lógica no tendría que ser hacia adelante para que no se obstruya la vía aérea. Entonces, el tratamiento, pues correctamente, es mantener la cabeza o recta o ligeramente inclinada hacia adelante, jamás hacia atrás. ¿Listo? Tenemos que hacer una presión en la fosa nasal de aproximadamente 4 a 5 minutos y aplicar hielo para fomentar la vasoconstricción y deje de sangrar por la nariz. Si esta no cesa, pues introducir una gasa, no algodón, una gasa con agua oxigenada. Y si ya con esta introducción de la gasa con agua oxigenada no detiene la hemorragia, pues llevar a urgencias, que puede ser por una fractura de base de cráneo. ¿Ok? Ahora tenemos la gingivorragia. Como le dice su nombre, es una salida de sangre a través de las encías. Las causas de esto puede ser por una gingivitis, que es la inflamación de las encías, o por carencias de vitaminas, ¿no? Como le decíamos, la vitamina C que causa los escorbutos, que puede causar este tipo de hemorragias. Y el tratamiento, pues, tiene que ser con un dentista, un tratamiento médico habitual. Y aquí viene con lo que más se confunden mucho, que es la hemoptisis y la hematemesis. La hemoptisis es la salida de sangre por la boca, sí, pero ¿de dónde viene esta sangre? Viene del pulmón, ¿ok? ¿Qué causa la hemoptisis? Pues enfermedades del pulmón correspondientemente y en traumatismos torácicos. ¿Cómo podemos distinguir la hemoptisis de la hematemesis digamos,
aparte de su etiología, sino en los productos que vamos a eliminar nosotros. La hemoptisis, nosotros vamos a eliminar la sangre mediante tos mezclada con flema, con burbujas, con espuma, ¿ok? Y ahí se ve la sangre roja en el producto que nosotros hemos eliminado. ¿Listo? Eso lo va a diferenciar de la hematemesis, que va a estar mezclada con espuma, con burbujas. ¿Listo? Y pues que vamos a sentir un cosquilleo previo antes de toser en la garganta. ¿Listo? El tratamiento que hay que tener con la hemoptisis es que el paciente tiene que estar en reposo, en posición semisentado, conservar la materia expulsada para poder analizarla y también trasladar al paciente a un hospital. La hematemesis es la salida de sangre por la boca, pero de este caso es procedente de las vías digestivas, en su mayoría por el estómago. Los síntomas en este caso es expulsión de sangre con vómitos. ¿Ok? Aquí la sangre no va a estar mezclada con espuma, no va a estar mezclada con flema, no va a estar mezclada con burbujas, sino que va a ser expulsada con vómitos, que va a estar acompañada también de restos de comida y en forma de coágulos, como se le dice en borra de café, porque no va a estar de un color rojo vivo como el rojo que tienen la hemoptisis. Es diferente, ¿listo? Porque la sangre por el estómago ha sufrido un cambio y pues se parece un poco a lo que cuando se prepara el café ven como unas bolitas, ya algo así se ve en el vómito, ¿listo? El tratamiento es colocar al paciente de cúbito supino con las piernas semiflexionadas, o sea, echado hacia arriba, mirando hacia arriba, con las piernas semiflexionadas, no completamente flexionadas. Y el traslado urgente al hospital, ¿ok? Porque puede ser que también esté experimentando un sangrado interno en el estómago por alguna úlcera, ¿ok? Ahora, tenemos las hemorragias por el recto. Aquí hay dos tipos, la rectorragia y la melena. La rectorragia es la salida de sangre de color rojo intenso por el ano. Esta es causada por hemorroides o por algún tumor que esté localizado o en el último tracto del recto. ¿Ok? Esta rectorragia pues se trata de cuando uno va a consulta médica y le dice al doctor que está teniendo sangrado por hemorroides o para descartar que haya un tumor. ¿Listo? La melena es em, más urgente, es una emergencia, porque las heces van a tener la sangre. Es decir, que esta sangre ha pasado por todo el proceso de digestión y está saliendo de alguna parte del tracto digestivo y por eso las heces se han tornado de este color. Como vemos en la imagen, es un color rojo intenso, casi negro, bueno, es negro intenso y estas heces huelen muy fuertes, son malolientes. Esas son causadas por hemorragia digestiva alta. A ver, también tenemos que distinguir la hemorragia digestiva alta de la baja, ¿ok? Hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Hemorragia digestiva alta va a ser desde al- algún daño desde la boca hasta el ángulo de Treitz en el duodeno, ¿ok? Hasta el ángulo de Treitz en el duodeno. Es hasta. Y las hemorragias digestivas bajas van a ser desde el ángulo de Treitz hasta el ano, ¿ok? En el caso de la melena, pues es una hemorragia digestiva alta y puede coexistir con hematemesis. Como les digo, el tratamiento es de traslado urgente porque esto también puede determinar que haya una hemorragia digestiva por alguna úlcera, ¿ok? Y finalmente la hematuria, que como dice su nombre, pues sangre en orina. La salida de sangre a través de la orina y tenemos de tanto tipo macroscópico y microscópico.
El microscópico pues va a ser determinado por análisis de sangre, bueno, no, perdón, análisis de orina, y la macroscópica que a simple vista podemos ver la orina con sangre, la orina roja como vemos en la imagen. Las causas pueden ser por una infección urinaria, por un cólico nefrítico, como dice, nefrítico de nefronas, en los riñones tenemos las nefronas, la tumoración de las vejigas, por un traumatismo abdominal también. ¿Listo? Y el tratamiento, pues, de la hematuria puede ser consulta médica o traslado urgente. ¿Ok? Aquí viene la cuarta pregunta. Relacione. ¿Qué me puede decir la respuesta correcta a esa pregunta? A ver, vamos a relacionar, ¿ok? Dice, salida de sangre precedente del pulmón por la boca. ¿Quién me puede decir cuál es la salida de sangre precedente del pulmón por la boca? ¿Cuál término es el correcto? ¿Alguien sabe? O muy rápido, tal vez. La salida de sangre precedente del pulmón por la boca es la hemoptisis. ¿Ok? Era el número 4. Salida de sangre por la nariz, epistaxis. Heces de color negro intenso y malolientes, melena. Salida de sangre precedente de vías digestivas por la boca, hematemesis. Y salida de sangre a través del conducto auditivo, otorragia. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la 4. Hay una parecida, que es esta, pero la melena no es nos, no es la salida de sangre a través del conducto auditivo, entonces no podría ser esa. Ok, no es, eso sí es. Listo. Ahora para hablar del shock hipovolémico de tipo hemorrágico. Como sabemos, las hemorragias, mientras mayor pérdida hay, mayor riesgo hay de tener un shock hipovolémico. Entonces, sabemos que el shock hipovolémico es por pérdida de volumen. Tenemos el shock hipovolémico no hemorrágico y el hemorrágico. En este caso vamos a ver el hemorrágico porque estamos hablando de pérdida de sangre, ¿ok? Los síntomas del shock hipovolémico pues son palidez, piel fría y húmeda, sed excesiva por la pérdida de volumen, un pulso débil pero rápido y la alteración del estado de conciencia, porque sabemos que el 20% de la sangre que se bombea cada vez que el corazón late se va al cerebro. Entonces, cuando hay un shock hipovolémico, lo primero que vamos a notar es una alteración del cambio del estado de conciencia. ¿Ok? Aquí tenemos este cuadrito que se lo mostré la semana pasada para cuando vimos lo del ABCDE. En la parte de la circulación vimos este cuadro. Ahora sí vamos a recordar las clases de las hemorragias, de las pérdidas de sangre. En la clase 1, la pérdida de sangre es de menos de 15% del volumen de sangre, aproximadamente 750 mililitros perdidos. La presión arterial sistólica no va a tener cambios, ni tampoco la diastólica, pero sí va a haber taquicardia para reponer, es decir, que el corazón va a latir más rápido para poder reponer la sangre que se está perdiendo, ¿ok? El llenado capilar va a ser normal, la frecuencia respiratoria también va a ser normal. La diuresis, es decir, la orina, como sabemos, la orina es el ultrafiltrado de la sangre. Entonces, cuando hay una hemorragia, pues puede llegar incluso a haber insuficiencia renal
porque no está llegando sangre a los riñones para ser filtrada, ¿ok? Entonces, la diuresis va a ser normal, va a ser mayor a 30 mililitros por hora. Y las extremidades, pues en clase uno todavía no se pierde tanta cantidad de sangre, entonces va a ser de un color normal, se podría decir, ¿listo? En una clase 2 se pierde del 15 al 30% de sangre, de volumen de sangre. De 800 a 1,5 litros de sangre. Uy, no, está en mililitros, perdón. La presión sistólica va a estar elevada. No, perdón, la presión sistólica va a estar normal y la diastólica va a estar elevada. Va a haber taquicardia también. Va a estar entre el pulso normal y taquicardia. Ok. El llenado capilar va a ser lento. Ya hay una pérdida mayor de sangre, no está llegando correctamente a las extremidades. La frecuencia respiratoria va a ser ya de taquipnia, pero una taquipnia eh, no tan elevada. La diuresis va a disminuir, ya va a ser una diuresis de 20 a 30 mililitros por hora y las extremidades van a estar pálidas. ¿Listo? Como les digo, ya no está llegando muy bien la sangre a las extremidades. Una clase 3 se pierde aproximadamente del 30 al 40% de volumen y de 1,5 litros a 2 litros de sangre. ¿Ok? Tanto la presión sistólica como diastólica van a estar reducidas. El pulso va a ser taquicárdico pero débil. El llenado capilar va a ser lento, mayor a 2 segundos. La taquipnia ya va a ser mayor a 20 respiraciones por minuto. La diuresis va a ser de 10 a 20 mililitros por hora y las extremidades van a seguir pálidas, ¿ok? Todavía no están frías, porque la vasoconstricción todavía no ha sido tanto que va a mantener las extremidades frías. En la clase 4 ya hay una pérdida del mayor del 40% de volumen de sangre de más de 2 litros de sangre. La presión sistólica va a ser muy baja, incluso la diastólica no se va a poder detectar. Va a haber ya una taquicardia muy débil, casi no se va a poder sentir tanto el pulso, no se va a detectar llenado capilar, la taquipnia va a ser muchísimo mayor a 20 y aquí ya no va a haber, casi no va a haber diuresis, casi no va a haber producción de orina. Se va a hacer una diuresis de 0 a 10 mililitros por hora y aquí las extremidades ya van a ser pálidas y frías. ¿Listo? No sabría qué mnemotecnia podría brindarles para acordarse de cada una de estas, que yo trabajo más con memoria fotográfica, pero lo que sí les podría decir es que, bueno, pues se acuerden de que es 15, 15, 30, 30, 40 y 40, algo así. No sé si sirve mucho, pero es así como yo lo recordaba. ¿Listo? Ahora, vamos a ver, según la cantidad de pérdida de sangre, cómo van a estar los signos vitales, ¿ok? En un shock hipovolémico. Si se pierde 500 mililitros, el estado mental, el paciente todavía va a estar alerta, no es una gran pérdida de sangre. El pulso radial va a estar elevado, es decir, va a haber taquicardia. La frecuencia cardíaca también va a estar elevada. La presión arterial va a estar normal. Bueno, eso es normal, normal. Y la frecuencia respiratoria también va a estar normal. O sea, una pérdida de 500 mililitros de sangre, casi la mayoría de los signos vitales van a estar normales. En una pérdida de 1 litro, ya el estado mental, bueno, el estado mental continúa alerta. El pulso radial también va a estar elevado. La frecuencia cardíaca en general va a ser mayor a 100. La presión arterial va a estar entre normal y baja. Y la frecuencia respiratoria aquí todavía podemos ver que sigue normal. ¿Ok? En una pérdida de 1,5 litros, ya el estado mental va a ser de alerta o ansioso. El pulso radial va a ser débil porque ya no está llegando
mucha sangre a la parte de las extremidades, por ejemplo, del miembro superior, una frecuencia cardíaca taquicárdica, una presión arterial baja y una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. En una pérdida de 2 litros, el paciente va a estar confuso y letárgico, listo, casi inconsciente. El pulso radial también va a ser débil, le va a dar una mayor taquicardia, la presión arterial también va a estar disminuida y la frecuencia cardíaca va a estar mayor a 35 respiraciones por minuto. Y de una pérdida de 2,5 litros, el paciente va a estar inconsciente. Es demasiada la pérdida que el pulso arterial no se va a sentir, la frecuencia cardíaca va a ser taquicárdica mayor a 140 y la presión arterial casi no se va a sentir tampoco, va a ser demasiado disminuida. Y la frecuencia respiratoria también va a ser mayor a 35 respiraciones por minuto. Este cuadro sí se lo tienen que aprender, igual que el otro, porque viene en el examen también. Y como última pregunta tenemos una pérdida sanguínea del 35%, con pulso débil a 120 latidos por minuto, con palidez pero sin frialdad de las extremidades, baja presión arterial y una diuresis entre 10 a 20 mililitros por hora. Es una hemorragia de clase. ¿Quién me podría decir qué clase de hemorragia es la que se ha mostrado? ¿Alguien sabe, chicos? Clase 3. Exacto, clase 3. No puede ser clase 4 porque todavía hay diuresis y la pérdida es del 35%. La clase 4, acuérdense, 4 mayor a 40. Sí, mayor a 40%. ¿Ok? Clase 3 entre el 30 al 40. Clase 2 de 15 a 30. Y la clase 1 menor al 15%. Ahí está, una mejor mnemotecnia que les había dado hace un ratito. Entonces, acá nos está dando que es una pérdida del 35%. Entonces no puede ser clase 4, ni uno ni 2. Esa es la clase 3, la primera. ¿Ok? Listo, chicos. Hasta ahí es la clase del día de hoy. Les voy a pasar el post-test para que lo llenen, mientras que yo voy pasando sus notas. Listo, tienen 15 minutos para poder llenarlo. Y si tienen alguna duda, me consultan y yo les ayudo, normal.
Listo, chicos. Ya pueden retirarse. Hasta aquí ha sido la historia del día de hoy. Espero que haya podido aclarar sus dudas. Si necesitan alguna pregunta, tienen alguna pregunta, me escriben normal y yo les voy a responder. Que tengan una semana, chicos. Cuídense. Hasta luego, gracias.